Hermanos, esta tarde estaremos comenzando una nueva serie de sermones en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Estoy trabajando en esta serie y mi plan es en este capítulo 20 terminarlo con varios sermones. Probablemente vayan a ser 7 sermones, dependiendo en la profundidad teológica de algunos de ellos, pueden ser más. Hasta este momento estoy contemplando 7 de ellos. Si algo llegara a cambiar en esta serie, yo les avisaré con anticipación para que podamos estar todos en la misma página de lo que vamos a estar hablando. Y les voy a pedir que por favor abran sus Biblias al capítulo 20 del libro de Hechos, en los versos 13 al 20, donde leemos las siguientes palabras, hermanos. Por favor, escuchen atentos la santa y bendita palabra de Dios. Beloved, this afternoon we will be starting a new sermon series in chapter 20 of the book of Acts. Currently, I'm working on this series, and my plan is to finish this series of chapter 20 in several sermons. I'm thinking about 7 of them, depending on the depth of some verses in this chapter. But if something should change in this series, I will let you know in advance so that we all can be on the same page together when it comes to this series. And I'm going to ask you to please open your Bibles to chapter 20 of the book of Acts, verses 13 through 20, where we read the following words. Brethren, please listen carefully to the holy and blessed word of God. Verse 13, verso 13. But going ahead to the ship, we set sail for Assos, intended to take Paul abroad there, so he had arranged, intending himself to go by land. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. And sailing from there, we came to the following day, the opposite to Chios. The next day, we touched Samos, and the day after, we went to Miletus. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Now, from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come with him. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. Bien saben cómo no rehuía declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Amén. Hermanos, debo anticipar esta tarde que este sermón va a ser un poco largo, entonces mientras escuchamos la palabra del Señor, pidan fuerza para mí, para ustedes, para escuchar la palabra de Dios. Dear brethren, this will be a long sermon, and I would ask you that throughout the sermon, please pray to the Lord for strength for me and for yourselves to stay focused in the Word of God. Amados, como mencioné anteriormente, hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie está enfocada principalmente en las palabras de Pablo en su despedida de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Esta serie estará lidiando y explicando detalladamente los hechos ocurridos en la ciudad de Mileto. Y es de suma importancia poder entender estos detalles en contexto. Y por eso les voy a pedir que presten mucha atención a esta serie y que se mantengan atentos a todos y cada uno de los sermones de esta serie. Recuerden que de cualquier forma podemos regresar a YouTube y volver a ver los sermones si es necesario. As I mentioned earlier, today we are starting a new series. This series will be focused mainly on the words of Paul in his farewell to the elders of the Ephesian church. This series will be dealing and explaining in detail the events that took place in the city of Miletus. And it is very important to understand these details in its proper context. That's why I'm going to ask you to please close attention to these, not only this sermon, but throughout this series, so we can understand the whole message of Paul to the church of Ephesus. I want to remind you that we can always go back to YouTube and watch the sermons if necessary. Como forma de introducción, hermanos, déjenme hablar un poco sobre las despedidas. Las despedidas siempre son amargas. Son difíciles, son tristes,
Algunas veces las despedidas son devastadoras para las vidas de algunas personas. No hay una despedida, por muy sencilla que sea, que no cause ningún tipo de dolor o tristeza. Ya sea que nos despidamos cuando vamos a trabajar en la mañana, ya sea que nos despidamos de nuestros seres queridos cuando los visitamos. Cualquier tipo de despedida, hermanos, la mayoría de las veces son muy dolorosas y, como dicen vulgarmente, o popularmente, mejor dicho, nos dejan un mal sabor de boca. Now, as a way of introduction, let me talk a little bit about farewells or goodbyes. Farewells are always very unpleasant. They are difficult, they are very sad. Sometimes farewells or goodbyes are devastating for the lives of some people. There is no farewell, there is no goodbye, however, that is simple, that does not cause any kind of pain of sadness. Whether we are saying goodbye to going to work in the morning, whether we say goodbye to our loved ones to whom we visit, any type of farewell or goodbye is most of the time painful, and as they commonly say, it leaves us a bad taste. Hablando de despedidas, el escritor cristiano C. Roy Ángel escribe una historia sobre una despedida de una madre misionera y sus hijos, y en ella dice el autor de esta historia que no hacía mucho tiempo una misionera había llegado a su casa desde África para traer a 3 de sus hijos para que pudieran ir a la escuela en los Estados Unidos. Después de haber encontrado hogares para los niños, a través de la Unión Misionera de Mujeres, y todos los arreglos se hicieron realidad para el cuidado de los niños, ella hizo sus reservaciones y sus boletos de avión para regresar a África. La noche antes de que saliera para África, un grupo de hermanos cristianos le hicieron una reunión de despedida a esta misionera. Uno de ellos le preguntó, le dijo: estoy seguro de que estás ansiosa por regresar al campo de misiones. Now, speaking about farewells and goodbyes, Christian writer C. Roy Angel writes a story about a farewell from a missionary mother and her children. And in this story, he says that a missionary had come home from Africa to bring 3 of her children that they might go to school in America. After she had found homes for them, through the help of our Women's Missionary Union, and all the arrangements had been made for their care, she made her reservations, plane tickets, and everything to return to Africa. The evening before she left, a group of fine Christian people gave it a farewell reception. One of them said to her that night, "Oh, I am sure you are anxious to get back to your mission field." La misionera, muy triste por la pregunta que le habían hecho, por un momento frunció la cara a la misionera y luego muy solemnemente y respetuosamente respondió: no estoy ansiosa por volver. El lugar al que voy es sucio, no hay luz, no hay electricidad, no hay comodidades modernas de ningún tipo, no hay agua potable. Y cocinaré en mi estufa de leña, mientras cocine estaré llorando porque mis hijos están muy lejos de mí. Me sentiré desesperadamente sola y me preguntaré si alguno de ellos está enfermo. Cuando recuerdo que pasarán 3 años antes de que los vuelva a ver, tendré la tentación de decirle al Señor que no puedo soportarlo y que me quiero regresar a casa. No estoy ansiosa, dice la mujer, por regresar, pero estoy más ansiosa de hacer la voluntad del Señor que hacer cualquier otra cosa. Será más miserable aquí que allá si no obedezco a Dios primero, dijo la mujer. Now the missionary, very sad for the question of this person, asked. For a moment there was a frown of their missionary's face. And she very respectfully answered, "No, I'm not anxious to get back. The place of which I'm going is dirty.
There are no electric lights. There are no modern conveniences whatsoever. There is no pure water, and I will be cooking on my wood stove. And while I cook, I will be weeping because my children are so far away from me. I would be desperately lonesome for them and wondering if any of them is sick. When I remember that I will be 3 years before I see them again, I will be tempted to tell the Lord that I can stand and I'm going back home. No, I'm not anxious to get back, she said. But I am more anxious to do the Lord's will than do anything else. She says, I will be more miserable here than there. Amados hermanos, en la narrativa de esta tarde, la narrativa del día de hoy, el apóstol Pablo también se despide de los ancianos de Éfeso. Y tal como esta mujer, lo veremos más adelante, se arrodillaron a orar y lloraron y se besaron unos a otros en la despedida. Al igual que esta mujer misionera que no quería dejar a sus hijos en otro país, apartada, el apóstol Pablo también, al amar a los hermanos de la iglesia de Éfeso, al final de cuentas, al armar a la iglesia de Cristo, su despedida de los ancianos de la iglesia fue una despedida muy triste. Pero no solo que la despedida fue triste, hermanos, fiel a su costumbre, el apóstol Pablo no solo bendijo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, a los ancianos, sino que también los advirtió de los problemas que vendrían en el futuro y aprovechó para enseñarles cosas muy importantes en el ministerio y el cuidado de la iglesia de Cristo. Dear ones, in today's account we will be studying the first part of the Apostle Paul's farewell to the Ephesian elders. Like this missionary woman who did not want to leave her children in another country apart from her, the Apostle Paul also loved the brethren of the Ephesian church. And in his farewell to the elders of the church was a very, very sad goodbye also. In fact, the text tells us that they knelt on the edge of the sea and they cried all together. Now, Paul, true to his custom, not only blessed the brethren of the Ephesian church, but he also warned them of the problems that would come in the future. And he took the opportunity to teach them very important things in the ministry in the care of the church of Christ. Y en estos 8 versos de este capítulo 20, hermanos, creo que es muy claro ver 3 acontecimientos sobresalientes. El primero de ellos es la información que Lucas nos da del viaje de Troas a Mileto. El segundo lo vemos como el comportamiento de un pastor. Y el tercero y final es claro en la segunda parte del verso 19, donde vemos el sufrimiento de un pastor. In these 8 verses of chapter 20, I think it's very clear to see three main events. I hope that you see them with me also. The first of which is the information Luke gives us from the journey from Troas to the city of Miletus. In the second point, we see the behavior of a pastor. And the third and final is clear in the second part of verse 19, where we see the sufferings of a pastor. Veamos el primero de estos acontecimientos, hermanos, que se encuentra en los versos 13 al 17, donde Lucas nos detalla acontecimientos de la continuación del tercer viaje misionero de Pablo. Los primeros versos de este capítulo 20, hermanos, son claves para entender realmente mucha de la información que Lucas nos escribe más adelante, no solo aquí en el capítulo 20, sino en el capítulo 21. En los versos 13 al 17 de este capítulo 20 tenemos información clara del por qué Pablo tomó la decisión de no ver en persona a los ancianos de Éfeso y por qué los mandó llamar para hablar con ellos en la ciudad de Mileto. So let's take a look at the first of these main events found in verses 13 through 17. Where Luke details the events of the continuation of Paul's third missionary journey. The first verses of this chapter 20 are key to really understand much of the information that Luke writes us in this
text later, not only here in chapter 20, but also chapter 21. In verses 13 through 17 of this chapter 20, we have clear information of the why Paul made the decision not to see in person the elders of the Ephesian church, and why he sent them a message to come to see him and to speak with him in the city of Miletus. Los versos 6 y 16, hermanos, del mismo capítulo 20, son clave para entender estos hechos. Hablamos de ellos hace un par de semanas. En el verso 6 leemos que salieron de la ciudad de Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura. En el verso 16 leemos que Pablo decidió no ir a Éfeso porque ahí en el verso 16 leemos que se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Como mencioné antes, estos dos versos nos ayudan a entender bien por qué Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso, a la ciudad de Éfeso, y lo voy a explicar más adelante. Now, verses 6 and 16 of this chapter 20 are key also to understand this account of the farewell to the Ephesian elders. In verse 6 in this chapter 20, we read that the missionaries left the city of Philippi after the days of the Feast of Unleavened Bread. Now, in verse 16, we read that Paul decided not to go to Ephesus because in verse 16 we read that he was hastening to be at Jerusalem if possible on the day of Pentecost. As I mentioned earlier, these two verses, 6 and 16, helps us to understand better why the Apostle Paul sent for the elders of Ephesus to the city of Miletus. We're going to see it here in a minute. Ahora, hermanos, había 50 días entre la fiesta de los panes sin levadura y el día de Pentecostés. Si ponemos atención al texto, el viaje de Filipos a Troas tardó 5 días en el verso 6. Ahí mismo en el verso 6, Lucas nos dice que estuvieron en Troas 7 días, hace un total esto de 12 días. Lo que significa que solo restaban 38 días para llegar a Jerusalén en el día de Pentecostés, lo cual era el plan de Pablo. Es por esta razón que el apóstol Pablo decide no ir a Éfeso y manda llamar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Now, scripture tells us that there were 50 days between the feast of unleavened bread and the day of Pentecost. If we pay attention to the text, the trip from Philippi to Troas took 5 days. Right there in verse 6, Luke tells us that they were in Troas for 7 days, which would make a total of 12 days, which means that there were only 38 days remaining to get to Jerusalem for Pentecost. This is the reason why the Apostle Paul didn't want to go to Ephesus, and instead he called the elders of the church to come and see him to save time. Ahora, hermanos, quiero regresar más antes al capítulo 19, verso 21, donde leemos por primera vez cuáles son los planes inmediatos de Pablo. Ahí en el capítulo 20 leemos que Pablo había decidido en el Espíritu ir a Jerusalén. En el sermón de este pasaje, hace 4 semanas exactamente, yo mencionaba que esta decisión de Pablo de ir a Jerusalén no fue una decisión suya en su totalidad. Yo explicaba en aquel sermón que la construcción de este verso 21 del capítulo 19 nos muestra que esta decisión de Pablo fue hecha siendo guiado por el Espíritu de Dios. Esto significa entonces, hermanos, que estos planes de ir a Jerusalén de Pablo, todo este viaje, todo lo que sucede en este viaje, todo lo que está pasando es hecho, es guiado y soberanamente orquestado por el poderoso Dios. Now, I want us to go even farther, back to chapter 19, verse 21. There we read for the first time what was Paul's immediate plans. There in chapter 19, we read that Paul had decided to, in the Spirit, to go to Jerusalem. In the sermon of that passage, I know it was exactly 4 weeks ago, I mentioned that this decision of Paul to go to Jerusalem was not a decision in its entirety to Paul.
I explained in that sermon that the construction of this verse 21 of chapter 19 shows us that this decision of Paul was made, attention to these words, by being guided by the Spirit of God. This means, dear brethren, that these plans of Paul to go to Jerusalem and all that is going on in this journey, everything that is happening in this journey is done, is guided, and sovereignly orchestrated by the Almighty God. Ahora, hermanos, ya al ver todos estos detalles juntos y acomodados sistemáticamente, podemos entender entonces que la información que nos da Lucas en los versos 13 al 17 de este capítulo 20 y del tercer viaje misionero y de todas las ciudades por las que pasaron, tenía razones divinas para el cumplimiento del decreto de Dios. Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, decidió ir a Jerusalén. Brethren, we see all these details put together and arranged systematically. That helps us to understand that the information that Luke is giving us in verses 13 through 17 of this chapter 20 in the third missionary journey of Paul, and all the cities that they passed through had divine reasons for the fulfillment of the decree of God. Paul, being guided by the Holy Spirit, decided to go to Jerusalem. Brethren, that was a decree of God. En su camino por esta ciudad pasó por otras ciudades, fortaleciendo a los hermanos, y ahora en su prisa para llegar a Jerusalén no tiene tiempo para pasar por Éfeso y manda llamar a los hermanos. Now on his way to the city, he's rushing to get to Jerusalem. He doesn't have time to stop in Ephesus, but the cities he's going, he's strengthening the brethren, and he calls the elders of the Ephesian church. Esto nos lleva, hermanos, al segundo punto de este sermón, el comportamiento de un pastor. Y en los versos 18, la primera parte del 19 y el verso 20 nos muestran esta verdad. En el verso 17, Pablo mandó el mensaje a los ancianos de Éfeso y les pidió venir a Mileto para hablar con ellos. Luego en el verso 18 comienza su discurso haciéndoles saber que ellos mismos saben y son testigos del comportamiento de Pablo en su estancia en esta ciudad de Éfeso. Ahora recordemos claramente, hermanos, la estancia de Pablo en Éfeso. Fue en esta ciudad donde Pablo permaneció por 3 años y medio enseñando la palabra de Dios. Esto significa que los hermanos de la iglesia de Éfeso conocían bien a Pablo. Éfeso había sido testigo de la vida diaria de Pablo. Now this brings us to the second point of this sermon, the behavior of a pastor. And in verse 18, the first part of verse 19 and verse 20 shows us this truth. In verse 17, Paul sent the message to the elders of Ephesus and asked them to come to Miletus to speak with them. We get to verse 18, and he begins his speech by letting them know that they themselves know and are witnesses of Paul's behavior during his stay in the city of Ephesus. Now, let's clearly remember Paul's stay in Ephesus. It was in this very city where Paul stayed for 3.5 years teaching the Word of God. This means that the church in Ephesus knew Paul very well. Ephesus had witnessed Paul's daily life. Amados, la forma más efectiva de conocer la vida de un pastor es pasar tiempo con él. Y no me refiero a verlo por 2 horas el domingo o 2 horas entre semana en el estudio. Me refiero a pasar tiempo con él, ver cómo vive, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo vive en su casa, cómo se comunica con otros, cómo es su vida diaria, su vida normal de lunes a sábado. Los hermanos de Éfeso habían sido testigos oculares de la vida de Pablo por 3 años y medio. Ellos sabían bien cómo había sido Pablo con ellos. Como el mismo Pablo lo dice en el verso 18, todo el tiempo, hermanos. No solo unas horas el domingo, sino todos los días, todo el tiempo. Beloved, the most effective way to know a pastor's life is to spend time with him.
And I do not mean to see him for 2 hours on Sunday or 2 hours during the week in Bible study. I mean spend time with him. See how he lives, how he treats his wife, how he treats his children, how he lives in his house. How does he communicate with others? How is his daily life? How is his normal life from Monday through Saturday? The brothers of the Ephesian church had been eyewitnesses of Paul's life for 3.5 years. They knew well how Paul had been with them. As Paul says himself in verse 18, the whole time. Not just 2 hours on Sunday, every day, all the time, the whole time. Y la primera marca del comportamiento de un pastor, hermanos, en este caso Pablo, es el servicio. Y esto es evidente en las primeras palabras del verso 19. Estas palabras en el verso 19 es servido al Señor. Más específicamente la palabra servido provienen de la raíz de la palabra esclavo en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento. En otras palabras, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo: yo he sido esclavo del Señor. He estado en la esclavitud del Señor. Amados, Pablo era un fiel siervo del Señor. Y no digo esto como una forma general. Esto es un hecho que encontramos en las Escrituras, aunque debo de decir que él mismo no se ponía a él mismo como una persona importante. Recordemos sus mismas palabras cuando dijo del mismo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol. Qué contraste este con algunas personas en las iglesias de hoy que se llaman apóstoles a ellos mismos. Now, the first mark of a pastor's behavior, in this case Paul, is service. And this is evident in the first words of verse 19. The words in verse 19, serving the Lord with all humility. More specifically, the word serving. This word serving comes from the root of the word slave. In other words, it is as if the Apostle Paul was saying of himself, I have been a slave of the Lord. I have been in the bondage of the Lord, serving him with all humility. Beloved, Paul was a faithful servant of the Lord. And I'm not saying this to elevate Paul. It's the truth of the Scriptures. And this is thanks to the Spirit of the Lord. And although he himself did not put himself as an important person, remember the words of Paul himself in 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Paul says in that text, I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle. Now what a contrast this is with modern preachers calling themselves apostles. El comentarista Matthew Henry, hermanos, en su comentario a estas palabras de Pablo como servidor, esto es lo que dice Matthew Henry. Él, o sea Pablo, se había propuesto a servir al Señor, promover el honor de Dios y el interés de Cristo y su reino entre ellos. Nunca se sirvió a sí mismo, ni se hizo un sirviente de los hombres, de sus lujurias y de humores, ni tampoco era un servidor del tiempo. Pero él se ocupó de servir al Señor. En su ministerio, en toda su conversación, demostró lo que él mismo escribió. En otras palabras, fue un líder con ejemplo. Amados hermanos, todo pastor, todo fiel y verdadero siervo de Jesucristo, como dice Matthew Henry, debe servir al Señor y no a los hombres y darle gusto a ellos. El día de hoy es todo lo contrario. No hables del pecado, no hables de esto, no hables de aquello, porque se va la gente. Bible commentator Matthew Henry, in his commentary to these words of Paul as a servant, he says, quote, he, Paul, had made it his business to serve the Lord, to promote honor of God and the interest of Christ as his kingdom among them. Henry says, he never served himself, nor made himself a servant of men, of their lusts and humors.
nor was he a time server, but he made it his business to serve the Lord. In his ministry, in his whole conversation, he proved himself what he wrote himself. Paul, a servant of Jesus Christ. In other words, what Henry's saying, Paul was a leader by example. Beloved, let me tell you, every pastor, every faithful and true servant of Jesus Christ, as Henry says, should serve the Lord and not men. Paul did that. Every pastor should do that. Hermanos, un verdadero siervo de Cristo, alguien que sirve a Dios fielmente, siempre será criticado y rechazado por otros. Esto es porque el verdadero siervo de Cristo siempre proclama la verdad y todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando el fiel pastor hace esto, la verdad y la luz de la palabra de Dios trae la luz a los pecados y la maldad de los hombres. Su reacción algunas veces obviamente no es rechazar el mensaje, más bien rechazan al mensajero, en este caso al pastor. Pero el mensajero verdadero, el pastor verdadero, siempre pondrá a Cristo primero en su servicio y no el gusto ni aprobación de los hombres. Mucho menos cuando se trate de diluir el evangelio y comprometer la palabra de Dios con tal de tener una iglesia llena de gente para que todos digan cuán exitoso es su ministerio y su iglesia. Dear brethren, a true servant of Jesus Christ, someone who serves God faithfully, will always be criticized and rejected by others. That is because the true servant of Christ always proclaims the truth and the whole counsel of the Word of God. When he does this, the truth and light of the Word of God brings light to the sins of evil men. The reaction sometimes is not to reject the message. Rather, they reject the messenger. But the true messenger, the true pastor, the true servant will always proclaim Christ first in his service to him and not the approval of men. Much less when it comes to diluting the gospel and compromising the Word of God in order to have a church full of people so that everyone will say how successful their ministry and church is. La segunda marca del comportamiento de un pastor se encuentra en el verso 20. Esta es la valentía. Y esta valentía va de la mano del servicio al reino de Dios. En el verso 20 Pablo comienza diciendo las mismas palabras del verso 18. Bien saben. En el verso 18 dijo, ustedes saben bien. Estas palabras de Pablo confirman con seguridad que los ancianos de la ciudad de Éfeso eran testigos de la forma de vivir de Pablo. Now the second mark of a pastor's behavior is found in verse 20. That is courage. And this courage goes hand in hand with the service to the kingdom of God. In verse 20, Paul begins by saying some kind of continuation of the words of verse 18. You yourselves know. These words of Paul reaffirm with certainty that the elders of the city of Ephesus were witnesses of Paul's way of life. They themselves knew how Paul did not shrink from declaring to them anything that was profitable and teaching them in public and in house to house. Los ancianos de Éfeso, hermanos, sabían bien que Pablo nunca tuvo temor de declararles a los efesios nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Pablo nunca se rehusó, nunca tuvo temor a las consecuencias que tendría enseñar a los discípulos la verdad de la palabra de Dios. Porque la predicación, la interpretación, la enseñanza ortodoxa y correcta de la palabra de Dios no solo da buenos resultados de santificación para aquellos que son de Cristo, también tiene consecuencias de dificultades. Veamos la misma vida de Pablo. Pablo fue expulsado de sinagogas, expulsado de ciudades, perseguido, apedreado, dejado por muerto, tirado en la calle, criticado, hablaron en contra de él, y con todo esto, Pablo no se rehusó, no tuvo miedo a las consecuencias que trajera predicar la verdadera y santa palabra de Dios.
Brethren, the elders of Ephesus knew well that Paul was never afraid to declare to the Ephesians anything that was profitable, teaching them in public and from house to house. Paul never refused to do that. He was never afraid of the consequences of teaching the disciples the truth of the Word of God. Because the preaching, the interpretation, the orthodox and correct teaching of the Word of God not only gives good results of sanctification for those who are Christ's, it also has consequences and difficulties. Let's see the same life of Paul. Paul was expelled from synagogues, expelled from cities, persecuted, stoned, left for dead, thrown in the streets, criticized, spoke ill of against him. And with all of that, he did not refuse to speak the truth. He was not afraid of the consequences that will bring to preach the true and holy Word of God. Esta palabra, hermanos, que leemos ahí en el verso 20, rehuí, significa literalmente contraerse. Es como decir, tengo la mano abierta y contraigo los dedos, cerrar la mano. En este caso, la idea que estamos leyendo, Pablo nunca se contrajo, Pablo nunca tuvo miedo. Nunca mantuvo en su mente sus verdaderos pensamientos. Siempre habló la verdad y toda la verdad completa, siempre enseñando toda la palabra de Dios. Now this word we read in verse 20, this word shrink, literally means to draw back, to avoid. If I give you a graphic example, it's like saying this. I have my hand open and I draw back my fingers. I close my hand. In this case that we are reading with Paul, the idea is that Paul never drew back. He never avoided. He was never afraid. He never kept his true thoughts in his mind. He always spoke the truth and the whole truth, complete, always taught the whole counsel of the Word of God. Amados hermanos, Pablo nunca se guardó nada que fuera útil de toda la palabra de Dios a los Efesios. Todo aquello que fuera por provecho para su crecimiento, para su madurez espiritual, para su santificación, Pablo lo enseñó todo, lo habló todo, lo dijo todo. Claro, obviamente estoy hablando de que esto lo hizo mientras estuvo 3 años y medio en Éfeso. Esto no significa que les enseñó todo lo que hay de saber de la Biblia. A lo que me refiero es que la iglesia de Éfeso era una iglesia educada, bien instruida en la palabra del Señor. Beloved, Paul never kept anything that was useful from the Word of God to the Ephesians. Everything that would be a benefit for their growth, for their spiritual maturity, for their sanctification, Paul taught it all, spoke it all, said it all. And of course, I must say, this he did in those 3.5 years in the church of Ephesus. This doesn't mean that he taught everything that is to know in the scriptures. What I mean is that the church of Ephesus was an educated church, well instructed in the word of the Lord. Una prueba de este conocimiento y entrenamiento de la iglesia de Éfeso, hermanos, lo encontramos en las páginas de Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3. Ahí leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a los efesios, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hermanos, ¿cuántas iglesias quisieran que nuestro Señor Jesucristo dijera eso de ellas? Now, a proof of this knowledge and understanding and theological training is found in the pages of the book of Revelation, chapter 2, verses 2 and 3. There we read the words of our Lord Jesus Christ. He says to the Ephesian church, I know your works, your toil and your patient endurance, and I know how you cannot bear with those who are evil, but have tasted those who call themselves apostles and are not found them to be false. The Lord says,
I know you're enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. How many churches would give everything for the Lord to say this about our churches? Escuchen las palabras, hermanos, de William Hendrickson en su comentario a esta iglesia de Éfeso, en el comentario del libro de Apocalipsis llamado Más que Vencedores. Dice Hendrickson de la iglesia de Éfeso: la iglesia de Éfeso es alabada por su trabajo, esfuerzo y resistencia. Vale la pena señalar que esta iglesia también es alabada por su intolerancia. Había examinado a los aspirantes apóstoles y al encontrar los falsos los había rechazado. En todas estas pruebas, esta iglesia había sido leal y verdadera a la doctrina y no se había cansado. Estas palabras de Hendrickson, hermanos, son prueba más y la confirmación de lo que nosotros mismos leemos en las Escrituras acerca de la iglesia de Éfeso. Now listen to the words of William Hendrickson in his commentary of Revelation about this church of Ephesus. He says, quote, "The church of Ephesus is praised for its work, toil, and endurance. It is worth special note that this church is also praised for its intolerance. He had examined the would-be apostles and, upon finding them false, had rejected them. In all these trials, this church had been loyal to the true doctrine and had not become weary. These works of Hendrickson are further proof and confirmation of what we see ourselves in the scriptures of the church of Ephesus. They were a very educated church. They knew the scriptures. They had good doctrine, good theology. Todo esto, hermanos, toda esta sabiduría y adestramiento doctrinal es gracias a que el apóstol Pablo nunca rehuyó de declararles a los efesios nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Esta declaración pública es obviamente una referencia a la predicación pública en una escala más grande, posiblemente una plaza. Después leemos de casa en casa, o esto obviamente se refiere a las iglesias locales, las iglesias pequeñas que se reunían en los hogares. Estos ancianos que están hablando con Pablo son pastores de estas pequeñas iglesias. Now all of this wisdom and doctrinal training is thanks to the fact that he, the Apostle Paul, never shrank, never drew back, never avoided from declaring to the Ephesians anything useful and teaching them publicly and from house to house. This public statement is obviously a reference to the public preaching. On a larger scale, possibly we're talking in a marketplace or a park. Then after that, we read from house to house. Obviously, the house to house is the tiny churches that met in houses. Now, Paul is speaking to the Ephesian elders. Well, these elders are the elders of these tiny house churches. Como mencioné anteriormente, hermanos, muchos que se hacen llamar ellos mismos pastores comprometen la verdad de la palabra de Dios haciendo mínimos los errores y las diferencias doctrinales con tal de tener la paz. Con tal de tener ministerios o iglesias exitosas, muchos en vez de tener el valor de declarar de la verdad de la palabra de Dios, de declarar los errores de otros, prefieren quedarse callado y lo peor aún, no enseñan las verdades doctrinales a la iglesia para que puedan conocer lo verdadero de lo falso, dejándolos ignorantes y ciegos espirituales. Now, as I mentioned earlier, many who call themselves pastors compromise the truth of the Word of God by minimizing errors and doctrinal differences in order to maintain the peace. In order to have successful ministries and churches, many of them, instead of having the courage of pointing out mistakes of others, leading them to the right way in repentance, they prefer to stay silent. And worse still,
They do not teach the doctrinal truths to the church, so they cannot know what's true from false, leaving the church ignorant and spiritually blind. Martín Lutero, hermanos, dijo una vez, la paz sí es posible, pero la verdad a todo costo. Los predicadores modernos hacen todo lo contrario. La verdad sí es posible, pero paz a todo costo. No importa que tengas que comprometer, no importa que tengas que diluir el evangelio y hacerlo más aceptable al mundo. No importa cuántos errores y diferencias doctrinales tengas con otros. Paz, ten paz, es lo más importante. Sobre todo sus frases favoritas. No pongas mucha atención a la doctrina, porque la doctrina divide, dicen. Estoy de acuerdo con ellos, la doctrina divide. La doctrina divide las cabras de las ovejas. La doctrina divide la verdad de la mentira. La doctrina divide el error de la verdad. Y no estoy de acuerdo con ellos. Sí debemos poner mucha atención a la doctrina, porque la doctrina importa. Martin Luther once said, peace if possible, truth at all costs. Well, the modern preachers is the opposite of that. They say truth if possible, but peace at all costs. It does not matter that you have to compromise. It does not matter how much you have to dilute the gospel and make it more acceptable to the world. It does not matter how many errors and doctrinal differences you have with others. Peace. We want peace. Peace is the most important thing. Peace above all. You hear these pastors' famous phrases. You hear them saying, no, do not pay too much attention to doctrine, because doctrine divides. Yes, I agree with them. Doctrine divides. Doctrine divides goats from the sheep. Doctrine divides the truth from the lie. Doctrine divides what is wrong from what is right. And no, I do not agree with them. We must pay close attention to doctrine, because doctrine does matter. Pero la valentía en el comportamiento de un pastor, hermanos, es atada al sufrimiento también de un pastor. Y este es claro en el tercer punto de este sermón. El apóstol Pablo valientemente predicó todo el consejo de Dios a los efesios, pero él mismo reconoce que al haber hecho esto, antes tuvo consecuencias. Veamos este sufrimiento, hermanos, ahí en la segunda parte del verso 19. Pablo mencionó anteriormente que los efesios sabían que él nunca se había rehusado a declarar nada que fuera útil para su santificación. Que ellos sabían cómo él había sido con ellos, cómo se había comportado con ellos, que ellos eran testigos y sabían cómo había servido al Señor con humildad. Amados, nadie puede servir al Señor sin humildad. Nadie, si no hay humildad en él o en ella, ni siquiera puede acercarse a Cristo, mucho menos servirle. Now, the courage in a pastor's behavior is tied to the suffering of a pastor. This is clear in our third point of our sermon. The Apostle Paul courageously preached the whole counsel of God to the Ephesians, but he himself acknowledges they haven't done that in the past had consequences. Consider the suffering of a pastor then in the second part of verse 19. Paul mentioned earlier that the Ephesians knew that he had never refused to declare anything that was profitable for their sanctification. Paul said that they knew how he had been with them, how he had behaved towards them. Paul said that they were witnesses and knew how he had served the Lord with all humility. Beloved, no one can save the Lord without humility. No one. If there's no humility in him, he cannot even approach Christ, much less serve him.
Pablo en el verso 19 habla de sus sufrimientos en el servicio humilde al Señor. Y en este caso específico menciona dos como una forma general. Claro, hermanos, que si revisamos las escrituras en todo el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, podríamos darnos cuenta de muchos sufrimientos de Pablo. Pero aquí en el verso 19 son dos específicos. Paul in verse 19 speaks of his sufferings in his humble service to the Lord. And in this specific case, he mentions two sufferings in a general sense. Now, of course, if we review the scriptures, the book of Acts and the Pauline letters, we could find many sufferings of the Apostle Paul, but here in verse 19 are two specific sufferings he mentions that are taken in a general sense. El primero de ellos, hermanos, con lágrimas. Amados, estas palabras son muy difíciles de explicar y de entender si quisiéramos entenderlas exactamente como Pablo las dijo. Creo que para poder explicar y que podamos entender estas palabras lo más exactas posibles, tengo que apelar, hermanos, a los sentimientos de ustedes. Debo mencionar y debo advertirles que no estoy tratando de manipular sus sentimientos o emociones con tal de lograr mi propósito. Más bien, quiero que entendamos esto lo más exacto y cercano posible. Digo esto, hermanos, porque no todos los que estamos aquí somos pastores y podemos entender lo que un pastor siente. No todos entendemos exactamente qué hay en la mente y en el corazón de un verdadero siervo de Dios. Un siervo que realmente ama a la iglesia de Cristo. Now, the first one of these sufferings with tears. Beloved, these words are very difficult to explain and to understand. If we wanted to understand them exactly as Paul said those words. I think that in order to explain and that we can understand these words as accurate as possible, I have to appeal to your feelings. I must mention and I must warn you that I'm not trying to manipulate your feelings or emotions in order to achieve my purpose. Rather, I want us to understand this as accurately as possible. I say this because not all of us are pastors. Not all of us understand exactly what is in the mind and in the heart of a pastor who truly loves the Church of Christ. Pero déjenme explicarlo de esta manera, hermanos. El apóstol Pablo habla de sus sufrimientos, de sus lágrimas por los hermanos de Éfeso. Aquellos quienes tienen hijos podrían entender esto un poco mejor. Cuando ustedes han hecho todo, han desgastado sus vidas enteras para dar a sus hijos una educación decente, para darles de comer, para darles un techo, para proveer sus necesidades, y lo único que reciben a cambio es la desobediencia y rechazo de sus hijos. Ese sentimiento, ese dolor que ustedes han sentido es algo parecido a lo que el apóstol Pablo probablemente está hablando. Él pasaba en horas en oración, pasaba horas en el estudio de la palabra del Señor para enseñar a los hermanos, pasaba horas trabajando para la santificación de los hermanos, y los hermanos viviendo de una manera no digna de Cristo, pecando, alejados, irresponsables, irreverentes. Pablo sentía lo mismo. Pasar todo ese tiempo de oración y estudio para nada. Now let me explain this way. The Apostle Paul speaks of his sufferings, of his tears for the brethren of Ephesus. Those of us who have children would understand this a little better. When you have done anything, everything, you have spent your entire lives giving your children a decent education. You fed them, you give them a roof over their heads, you provide for their needs, and the only thing you receive in return is the disobedience and rejection. That feeling, that pain that you have felt is possibly the closest thing of what the Apostle Paul is talking about here. When he spent hours in prayer,
hours in the study of the Word of God to teach the brethren, working for their sanctification. And what does he get in return? The brethren living in a way not worthy of Christ, sinning, distant, irresponsible, irreverent. Paul felt the same way. Spending all the time in prayer and study for what? For nothing? Aunque hermanos, déjenme decirles que todo lo que han hecho por sus hijos, todo el trabajo, todo el esfuerzo no fue en vano y no será en vano. Porque si sus hijos no lo reconocen y no se los agradecen por ello, el Señor que está en el cielo está viendo su fidelidad y trabajo y obediencia, aunque sus hijos no lo vean. El apóstol Pablo probablemente sabía lo mismo, aunque no significa que no lo pensara. Although, brethren, let me tell you this. Everything that you have done for your children, all the work, all the effort hasn't been in vain. It will not be in vain. Because if your children, whether they recognize it or not, whether they are grateful for it or not, the Lord who is in heaven is seeing your faithfulness, your work and your obedience as a parent, even if your children do not see it. The Apostle Paul probably knew the same thing. He knew it wasn't in vain, but that doesn't mean that he felt that way. Pero hermanos, lo más seguro a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al sufrimiento y sus lágrimas es por el amor a los hermanos. El comienzo, hermanos, de la iglesia de Éfeso, como recordamos por el capítulo 19, fue un comienzo, sí, con poder del Espíritu Santo, haciendo milagros y expulsando demonios, pero también con oposición de la magia y poderes espirituales malignos. No solo esto, sino que en la carta a los Efesios somos testigos de las disputas y divisiones entre los judíos cristianos y gentiles cristianos. Now let me tell you this. Probably the closest thing, and I'm mixing those two together for you to understand a little bit of what the Apostle Paul is talking about. But the closest thing what the Apostle Paul was referring, what he's talking about, his suffering and his tears for the brethren, he's talking about his love for the church. The beginning of the Ephesian church, as we recall from chapter 19, was a beginning, yes, with the power of the Holy Spirit working miracles and driving out demons, but also, as we remember, it was a church that began with the opposition of magic and evil spiritual powers. Not only this, but in the letter to the Ephesians, we are witnesses of the disputes and divisions between Christian Jews and Christian Gentiles. Hermanos, el apóstol Pablo amonesta a los Efesios en el capítulo 4, versos 1 al 6 con estas palabras. Vean lo que les dice. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como ustedes también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Now the Apostle Paul admonishes them, the Ephesians, in the letter in chapter 4, verses 1 through 6, with these words. Listen to the words of Paul. He says, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. He says there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God, and the Father of all, who is over all, and through all, in all, in all. Estas palabras, hermanos, del capítulo 4 de Efesios nos ayudan a entender un poco más las lágrimas y sufrimiento de un verdadero pastor que ama la iglesia de Cristo. Dolor por los hermanos de ver sus divisiones, dolor por ver su pecado,
Todo padre que ama a sus hijos cuando está lejos de ellos, constantemente está pensando cómo estarán, dónde estarán, qué estarán haciendo. El apóstol Pablo probablemente sentía lo mismo por la iglesia de Éfeso. Brethren, these words of chapter 4 of the letter to the Ephesians help us to understand a little more the tears and suffering of a true pastor who loved the church of Christ. Pain for the brothers when they see their divisions. Pain to see their sin. Every father and mother who loves his or her children, when he or she is away from them, is constantly thinking, how would they be? Would they be okay? What would they be doing? The Apostle Paul probably felt the same way about the Ephesians. El apóstol Pablo pensando en ellos constantemente, orando por ellos constantemente, y no solo por ellos, sino por los efesios. Pablo escribió las mismas palabras a los romanos, a los corintios, a los filipenses. En todas y cada una de estas cartas, hermanos, las palabras son las mismas del apóstol Pablo. Les escribo con lágrimas en mis ojos. Hermanos, el fiel verdadero siervo de Dios que ama a sus hermanos, aquel que verdaderamente ama a la iglesia de Cristo, siempre derramará lágrimas por la iglesia. Thinking of them constantly, praying for them constantly. The Apostle Paul, they're always in his mind. And not only for the Ephesians. Paul wrote the same words to the Romans and Corinthians and to the Ephesians. All of these letters, the words are the same. He wrote them with tears in his eyes. Dear brethren, let me tell you this. Every true, faithful servant of Jesus Christ who loves the brethren, the church of Christ, the one who truly loves the church of Christ will always shed his tears for the church of Christ. El segundo sufrimiento de los sufrimientos de Pablo, ahí en el verso 19, pruebas que vinieron sobre él por la causa de las intrigas de los judíos. Nosotros ya hemos sido testigos, hermanos, de muchas de estas intrigas. En el capítulo 9, en el capítulo 14, lo apedrearon, lo dejaron muerto. Esto es solo por nombrar dos de ellos. El mismo apóstol Pablo nos cuenta de estas y otras ocasiones en 1 de Corintios y 2 de Corintios. Now the second of Paul's sufferings here in verse 19, trials that happened to him through the plots of the Jews. We have already witnessed many of these conspiracies or plots. In chapter 9 here, the book of Acts, after his conversion, they wanted to kill him. In chapter 14 here in the book of Acts, the Jews of Antioch and Iconium came to the city and stoned him to death. Not only this, but the Apostle Paul mentions in 1 Corinthians 15, 2 Corinthians 16, 2 Corinthians 1, the same situation, persecution, plots. Amados, los acontecimientos que hemos estudiado esta tarde nos han dado claras características del comportamiento de un verdadero pastor. Estas primeras palabras de Pablo a los ancianos de la ciudad de Éfeso son el comienzo de su discurso, el cual estaremos estudiando por varias semanas. Este primer sermón hemos estudiado, por así decirlo, el pasado del apóstol Pablo, la pasada relación e interacción con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Beloved, the events that we have studied this afternoon have given us clear characteristics of the behavior of a true shepherd, a true pastor. These first words of Paul to the elders of the city of Ephesus are at the beginning of his speech, which we will be studying in several weeks coming. In this first sermon, we have studied the past of the Apostle Paul, so to speak, the past relationship and interaction of Paul with the brethren of the Ephesian church. En estos varios versículos, hermanos, fuimos testigos del comportamiento de un pastor, del servicio humilde y dedicado, de la valentía con la cual el apóstol nunca se rehusó de predicar todo el consejo de la Escritura. Pero no solo eso, también fuimos testigos de los sufrimientos de Pablo en su estancia en Éfeso y en otras ocasiones. Y hermanos, esta tarde debo preguntarles,
¿Es el comportamiento de su pastor igual al comportamiento del apóstol Pablo? ¿Es su pastor un hombre dedicado al servicio humilde en la obra de Dios? ¿Es su pastor valiente? ¿Es su pastor valiente y respetuoso al no rehusarse de predicar todo el consejo de la Escritura a ustedes? Y sin importar las graves consecuencias de ello y el rechazo de la gente y de otras iglesias y ministerios. Now in these several verses we have witnessed the behavior of a pastor, a humble and dedicated service of the Apostle Paul. We saw in these verses the courage with which the apostle never refused to preach the entire counsel of the Scripture. But not only that, we also witnessed the sufferings of Paul during his stay in Ephesus and in other occasions. And brethren, this afternoon I must ask you, is your pastor's behavior like the behavior of the Apostle Paul? Is your pastor a man dedicated to the humble service of God's work? Is your pastor brave? Is your pastor courageous and respectful by not refusing to preach the whole counsel of Scripture to you, regardless of the serious consequences of it and the rejection of people, even from other churches and ministries? Amado, espero que las respuestas a estas preguntas hayan sido afirmativas. Y les pido, hermanos, por favor, que oren por mí. Pidan al Señor que me dé vida, que me dé fuerza, que me dé salud para seguir sirviendo al Señor humildemente y con valentía. Que me dé valor para resistir los sufrimientos que acarrea cuidar la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y si sus respuestas, hermanos, fueran negativas, con mayor razón, oren por mí, para que el Señor me dé valor, me transforme, me santifique, me dé humildad, me dé fuerzas para soportar el sufrimiento causado por el Evangelio. Beloved, I hope that your answers have been affirmative to all of these questions. And brethren, I will ask you to please pray for me. Ask the Lord to give me life, to give me strength, to give me health, to continue serving the Lord with all humility and with courage. Pray that He would give me the courage to resist the suffering that comes from caring for the church that Christ Himself bought with His own blood. And if your answers were negative, you have more reasons to pray for me. Pray for repentance. Pray for restoration. Pray that the Lord will give me courage. Pray that the Lord will humble me and strengthen me at the same time. And that the Lord will give me the endurance for the suffering caused by the gospel. Pero amados hermanos, esta tarde también quiero exhortarlos. Estas características de la relación de Pablo con los Efesios no solo son aplicables a los pastores, sino también a ustedes, la iglesia. Es por esta razón, amados, que quiero exhortarlos a que sirvan al Señor con humildad. Sirvan al Señor fiel y humildemente con los dones que el Señor les ha dado. Pero no solo eso, pidan también al Señor valentía. Tal vez no para predicar la palabra de Dios desde el púlpito, pero para predicar el Evangelio de Cristo fielmente. Sirvan, hermanos, humildemente, prediquen el Evangelio con valentía sin importar el rechazo. But beloved, this afternoon I want also to exhort you. These characteristics of Paul's behavior in his relationship with the Ephesians are not only applicable to pastors, but also to you, the church. It is for this reason, beloved, that I want to exhort you to serve the Lord with all humility. Serve the Lord faithfully and humbly with the gifts He has given you. But not only that, ask the Lord also for courage. Maybe not to preach the word of God from the pulpit, but to faithfully preach the gospel of Jesus Christ, His only begotten Son. Therefore, brethren, serve humbly. Preach the gospel with courage. Pero quiero advertirles también, hermanos, de lo que vendrá.
El Espíritu Santo dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que estén preparados, estén listos y pidan al Señor fuerzas y poder para resistir la persecución cuando el Señor le responda a su petición de servirle fielmente. Pero recuerden, amados, que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el final del mundo. Recuerden que Él prometió que Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Por tanto, hermanos, confíen en Él. Sírvanle humildemente y valerosamente. Y recuerden que cuando venga el sufrimiento por causa de su nombre, todo está bien, porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Amén. But I also want to warn you about what is to come. The Holy Spirit says that all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So be prepared. Be ready and ask the Lord for strength and power to resist persecution when the Lord answers to your request to serve Him faithfully and courageously. But remember, beloved, that He also promised that He will be with us until the end of the world. Remember that He promised that He will build His church and the gates of Hades will not prevail against her. Therefore, brethren, trust in Him. Serve Him humbly and courageously. And remember that when suffering comes because of His name, we will be well, because we will know that for those who love God, all things work together for His good. Because if God is with us, who will be against us? Amen. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, venimos a tu presencia. Señor, como ministro en este lugar, Señor, como pastor y predicador de tu palabra, Señor, te ruego que perdones mis pecados, Señor. Que me laves, que me transformes, que me des fuerzas, que me des salud, que me des sabiduría. No solo para predicar tu palabra con exactitud, Señor, sino para tomar decisiones en la conducción de tu iglesia. Padre, te pido que des a tus hijos valentía, Señor, y humildad para servirte fielmente. Te pido, Señor, que uses esa gracia para que podamos cada uno con sus capacidades, Señor, servirte y glorificar tu nombre. I pray, Lord, that you would help us, that you would prepare us for persecution, that you will remind us of your love and care for us, and that we will always remember and trust that you promised that you were going to be with us. So help us, Lord Jesus. Give us courage and help us to preach the gospel respectfully. Help us to serve you with all humility as the Apostle Paul. And Father, let Gracia be a church that builds your name and puts your name on high. Forgive us for our sins, equip us, prepare us, and remind us of your care and your love and your power and sovereignty above all. We pray these things in the name of Jesus our Savior. Amen.